que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor nuestro. Y como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde su espacio TES Cris, Testimonio Cristiano, un espacio producido por nuestro canal Liderazgo Punto Clave. Y en esta ocasión, como siempre, Dios nos da la oportunidad de poder traer personas muy especiales para que compartan su testimonio, para que nos hablen de sus lecciones aprendidas, para que compartan un poco con nosotros cuál es el ministerio que Dios ha puesto en sus vidas, que Dios ha puesto en sus manos. Y gracias al Señor, tenemos una joven con nosotros que le estuve conociendo el 1 de julio. Justamente, hemos traído personas que conocemos de toda la vida, pero también Dios nos está dando el privilegio de seguir conociendo líderes cristianos sumamente edificantes, sumamente personas apasionadas por el evangelio. Y nuestra querida Dania Valdés es una de esas jóvenes. Vamos a permitir que ella nos esté saludando en esta noche y que esté diciendo cómo se siente por estar compartiendo con nosotros. Hola, querida Dania, Dios te bendiga. Gracias, Jocelyn. Como bien dijiste, mi nombre es Dania Valdés y me siento muy contenta de poder compartir contigo, conversar en este tiempo, compartir mi testimonio de vida como persona, como profesional, también como hija de Dios que soy. Y nada, para mí es un placer, un honor poder estar aquí contigo y con todas las personas que nos van a escuchar. Dios le bendiga grandemente y gracias. Muchísimas gracias, querida Dania. Nos gustaría que tú, como siempre, le preguntamos a las personas que tenemos invitadas, nos cuente un poquito a propósito de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuáles fueron las cosas que te hacían muy feliz durante esa etapa? Y tal vez cuáles serían aquellas que también, por una u otra razón, no te daban tanta felicidad, sino que te entristecían. Cuéntanos un poquito de tu niñez, Dania. Sí, claro, Jocelyn. Bueno, remontarnos a nuestra niñez, o sea, realmente es algo que nos llena de alegría y en algunos aspectos también nos llena de un poquito de esas cosas no tan agradables que vivimos. Y recuerdo de mi niñez tantas cosas bonitas. Yo no me crié con mis padres, o sea, mis padres se separaron antes de yo nacer, me tuvieron muy jóvenes, o sea, mi mami era una adolescente y mi papá tenía ya 20 años, entonces la relación no fue tan estable, dado la condición y la inmadurez propia de mi madre. Entonces, duré un tiempo viviendo con ella, creo que hasta los 4 años, si no me equivoco. Y luego mi abuela, me crié mayor tiempo con mi abuela. O sea, vivía en una familia, fue como un entorno, vamos a decir, un poquito inestable. Pero como cada familia, cada padre siempre le dan a sus hijos lo que ellos entienden y pueden. Entonces, vivía con mi abuela, era como vivía ambulante, un día aquí, un día allá, que mi abuela tenía una casa en lo que antes eran los Barrancones de Hato Nuevo, pero después se mudó a San Luis y era un proceso. Entonces, también ella venía siempre aquí, a los Alcarrizos, donde se quedaba con mi papá. Y nada, mami siempre venía a verme en ocasiones cuando ya salía de su trabajo. Y así fue transcurriendo todo. Usted sabe que los abuelos tienen un tipo de crianza un poquito más fuerte, remarcada y nada. Realmente mi crianza fue una crianza autoritaria. Yo crecí prácticamente con muchos temores, con muchos miedos, pero también recuerdo que también tuve muchos momentos de alegría, porque a pesar de que era una familia autoritaria, siempre vi en mi familia que éramos muy
teníamos el valor del compañerismo, atentos a la salud del otro, a sus necesidades físicas, fisiológicas. También mi papá, también un hombre siempre atento, que siempre suplió esas necesidades y estaba ahí para todo lo que necesitábamos. Mami, aunque no me crié con ella, pero siempre venía a verme, a visitarme, me daba ese cariño. A veces en vacaciones yo iba a su casa también, me brindaba ese cariño, ese afecto. Y mi abuela, dentro de sus posibilidades, también. Yo agradezco al Señor por el privilegio que me dio de nacer en esta familia. No, no de la forma que quizás uno anhela como niño, pero nos dan lo que realmente ellos tienen. Y hoy puedo ver y entender y agradecerle a Dios porque pude nacer en esta familia, una familia llena también de principios y valores inigualables, compañerismo, muy solidarias, también bondadosas y un sinnúmero de cosas que podría decir de ellas. Qué interesante es darnos cuenta que aunque tú dices que había cierta rigidez en la abuela, en la familia, que tuviste algún tipo de carencia, pero qué bueno es también ver que tiene la capacidad de reconocer las cosas buenas, que no todo fue negativo, no todo fue malo, Así es. y que hoy en día puede perdonar tal vez algunos de los errores que se cometieron contigo y puede tener la capacidad de agradecerle a Dios por las cosas positivas que te han permitido seguir hacia adelante. Te felicito que tuviste en los Alcarrizos, en Alto Nuevo. ¿Cómo conociste el Evangelio? Bueno, yo sí conocí del Señor, del Evangelio, muy joven, tenía 12 años. Siempre me gustó escudriñar la palabra del Señor, tenía curiosidad por esta. Pero lo que marcó este encuentro con el Señor, porque yo había leído que Dios es un Dios que cumple promesas, un Dios que sana, que era un Dios de pacto. Recuerdo que mi hermano, él se llama Daniel, uno de mis hermanos, él cayó inconsciente con convulsiones, viajaban a médicos y no sabían qué tenía. Entonces, él y yo éramos muy afines, muy apegados. ¿Y qué edad tenía tu Y hermano? mi hermano tenía 8 años, yo Ah, tenía 12. okay. Sí. Bueno, no tenía los 8 cumplidos, tenía 7 próximo a los 8. Yo tenía 12. Entonces, él muy pequeño, yo lo veía a veces vulnerable, duró un tiempo interno, no se sabía, andaron muchos médicos y no le daban un diagnóstico. Entonces, una ocasión de esas convulsiones que tuvo en la casa a mí misma, se perdió la conciencia y yo siendo una niña no sabía qué hacer, busqué ayuda y en fin, que luego le diagnosticaron que tenía comienzo de meningitis. Al parecer, una situación viral, Difícil, sí, grave. difícil, Sí, sí. sí. Entonces, él, según los médicos, podía quedar hasta parapléjico, inconsciente, con problemas mentales y nada. Al yo ver a mi hermano así que semana tras semana duró un tiempo interno y nada de llegar y yo entristecida, preocupada, una noche de rodillas orando le dije al Señor Con que 12 añitos. sí, con 12 años, le dije Wow. al Señor y recordé la promesa que él tenía en su palabra, donde yo había leído que él cumplía lo que él Prometía. prometía. Entonces, y también que él había hecho muchos milagros en sanidad. Y yo le dije al Señor, Padre, yo sé que quizás no soy cristiana y nunca te he servido, pero yo vengo ante ti en este momento pidiéndote un milagro porque yo sé que tú eres un Dios que cumple las promesas y que eres un Dios de pacto. Y le dije, Señor, yo quiero un milagro para la vida de mi hermano en sanidad. Yo quiero que tú sanes a mi hermano. Y yo te prometo que mientras vida tenga, yo te voy a servir si tú me traes a mi hermano con bien. Desde ese momento, yo sí, las cosas empezaron a cambiar. Mi hermano empezó a mejorar. Vi al Señor obrar de una forma extraordinaria. A mi hermano le empezaron a darle terapias, su medicamento, su tratamiento, y gracias a Dios, yo quiero que tú veas a mi hermano, un hombre fuerte,
un muchacho Dios bien, todos sus respondió. sentidos, Dios respondió. Y aceptó al Señor, no de una vez, unos cuantos meses después, pero aceptó al Señor en ese momento y empiezo a servir a Dios a través de un grupo de crecimiento de niños también. Empecé a trabajar desde temprano, siempre como ese deseo al día en mí de trabajar para la obra del Señor. Y luego entendí que todos nosotros, además de ver que Dios es un Dios de pacto, necesitamos en nuestras vidas a Jesucristo, que es el único medio por el cual podemos ser salvos. Y desde ahí Realmente fue hasta algo entonces, maravilloso. sí, Y desde qué ahí hasta entonces yo sí, toda mi vida le he servido al Señor, ya tengo casi 28. el evangelio, wow, qué interesante. Tú habías dicho que de alguna forma antes era una niña un poquito temerosa, con muchos miedos, con Sí, muchos temores, fruto tal vez un poco o casi seguro de el ambiente inestable en el que te criaste, un día aquí con tu abuela, otro día allá, que si mamá, que si papá. A partir del momento que tú tomas la decisión de aceptar a Jesús como dueño y salvador de tu vida, además de tu ver ese cambio de sanidad tan extraordinario en la sí. vida de tu hermano, ¿qué otra cosa tú te diste cuenta que cambió en ti a partir de ese momento? Cambiaron muchas cosas, Diosy, porque de ser una persona tímida, quizás con muchas inseguridades, porque a veces las palabras que uno emite hacia sus hijos o hacia los niños que está criando pueden marcarte, porque recuerdo que muchas veces llegué a escuchar en mí que yo era una niña torpe, quizás que no sabía. Yo para aprender a leer fue muy difícil porque yo al no saber lloraba, lloraba y lloraba. Entonces, luego aprendí a leer con la ayuda de mi madrastra, de una excelente maestra que me marcó positivamente y me ayudó a romper ese miedo. Cuando Qué llego a bueno. los pies de Cristo, él ya en mí, ese temor como que fue desapareciendo, porque el Señor en su misericordia y en su bondad me usaba en la palabra, en el mismo, la gracia de Él en la iglesia, su gracia me hacía destacarme, hablar, predicar. Yo llegué, bueno, al, para la gloria de Dios, me bautizaron a los 2 meses de yo aceptar al Señor, Con con la 12 tutoría, años. con la tutoría, claro está, de mis padres espirituales, que excelente. Yo doy gracias a Dios por la vida de estas personas. Ellos ahora mismo están pastoreando, en ese momento eran líderes locales de mi iglesia, pero me acompañaron y me dieron una mentoría Tuviste para la gloria de mentores, Dios. tuviste Exacto. mentores. Tuve Excelente. mentores espirituales que hasta el sol de hoy agradezco a Dios por ello. Quiero mencionarlos, Claro, por si claro, me siéntete escuchan. libre, de eso Ellos se son trata. Antonio Tenemos que darle Caro, honor a quien honor así es, merece, claro que sí. sí. Y yo agradezco por la vida de la pareja de Antonio Caro y Orquídea Valverde, quienes nunca me dejaron sola. Y hasta el sol de hoy soy como su hija. Qué Y doy bueno, qué gracias a Dios bueno. por ello y honro la vida de ellos y la bendigo de una forma especial, Y me porque me imagino que ellos marcaron están felices positivamente. de ver el resultado de la obra de Dios en tu vida, de su Sí, hija espiritual. Qué así es. bueno. Entonces, una cosa importante que tú me comentaste, Dania, y que yo quiero que veamos, es que tú fuiste descubriendo ese llamado, esa pasión por enseñar, esa pasión por la palabra, y no solamente te limitaste al ambiente de la iglesia, sino que también incursionaste y estudiaste educación. Y yo Sí, creo que para mí esa es una de las cosas más importantes que queremos comentar en esta entrevista. Es muy importante que a pesar de las dificultades y de las adversidades de tu niñez, y de todos los problemas que tuviste, pudiste perdonar, pudiste crecer, pudiste reconocer que a los 12 años pediste un milagro y cumpliste con tu promesa, viste cómo Dios sanó a tu hermano. Todo eso es sumamente importante, de verdad que le damos la gracia a Dios por haberte bendecido a tan temprana edad.
Sin Amén. embargo, la razón principal, ¿verdad que sí? O la segunda razón principal, ¿verdad? Por la que te estoy invitando, te estoy entrevistando, es por tu rol de maestra. Amén. Para mí, ese testimonio que me diste fue un testimonio impactante. Y justamente ahora vamos a hablar de ese rol de maestra que tú vives y que desarrolla en esta oportunidad en una escuela pública. La pregunta Sí. para ti, cuando tú estabas en ese proceso de identificar la vocación, de identificar la carrera que tú ibas a estudiar, ¿cómo tú descubriste que Dios te estaba llamando a ser maestra? Bueno, ¿recuerdas que te mencioné anteriormente que te mencioné a mi madrastra, verdad? Sí, Que que fue la que maestra, que te que enseñó es a leer a más, pesar de tus ajá, dificultades. sí, de mis barreras y de mis limitaciones con Ajá. las inseguridades y eso. Bueno, ella me inspiró a estudiar Excelente. educación. Ella no terminó así como la carrera, una licenciatura, ella lo que hizo fue un técnico y en la casa en ese tiempo tenía un pequeño colegio y ahí fue que ella me instruyó hasta tercer año y ella fue mi inspiración, ver cómo ella trabajaba, cómo me motivó y permitió que esa limitación que tenía yo de esas inseguridades la usó. Entonces yo siempre desde ese momento, desde los 7 años, decía, quiero estudiar educación, voy a ser maestra, quiero hacerlo mejor, llegar, impactar los niños, Vidas. ayudarlos, como esa pasión como que empezó a arder en mí. Inclusive yo sí, te digo yo sí por cariño. No, no, no. En paz. Yo feliz. Yo desde temprana edad iba a sustituir a colegios desde los 13, 14 años, a algunas maestras en la tanda que estaba libre que no iba a la escuela. Eso me gustaba mucho y en la casa inclusive le daba clase a los niños, los reunía y a los vecinitos lo ponía a darle clase, a mi propio hermanito también lo ayudaba con las tareas del colegio y fue algo como Que que se fue realmente dando. se fue dando. Fue Entonces después algo, fluyendo. así es, salgo del bachiller y empiezo a estudiar lo que es la carrera de educación y que hoy estoy ejerciendo, duré un tiempo ejerciéndolo en el sector privado y hoy en día estoy ya hace un año y algo ejerciéndolo en el sector público. Excelente. Antes de que tú continúes, yo tengo algunas estadísticas importantes que yo quiero compartir con el público a propósito de eso que tú acabas de decir. Señores, en el mes de mayo, recordarán todos ustedes que justamente la Dirección de Orientación y Psicología del MINEP estuvo publicando una estadística que ojalá que todavía nosotros la tengamos muy pendiente. Cuando escuchamos esas estadísticas tan lastimosas, estuvimos haciendo 2 programas. Uno justamente hablando de la respuesta que como iglesia debemos y estamos comprometidos a darle esta situación que se está viviendo en nuestras escuelas. Y un segundo programa donde estuvimos entrevistando a Carmen Saña, una cristiana que ya tiene bastante tiempo acompañando a 2 escuelas con resultados extraordinarios. Y simplemente queremos recordar esas estadísticas que en el mes de mayo se estuvieron publicando de esta fuente oficial. Y dice de la siguiente manera, recuerden esto, y no debemos de olvidarlo porque estamos en vacaciones y la intención es que sigamos pensando cómo en esta oportunidad, en el caso de Dania, desde el ejercicio de su profesión como maestra cristiana, puede ella contribuir a que estas estadísticas sean diferentes. Recuerden, 1,154 estudiantes embarazadas, 112 de ellas víctimas de violación y 28 embarazadas fruto de incesto. De 3,414 alumnos que están en uniones tempranas, 3,105 son madres
y 1,158 padres. Ay, sí. Habían en ese tiempo ocurrido en los planteles educativos 20,120 conflictos violentos entre los estudiantes. 1,724 enfrentamientos entre alumnos y docentes. 1,724 enfrentamientos entre alumnos y docentes. 297 hechos violentos entre los alumnos y el personal de apoyo y o administrativo. Y 322 conflictos entre profesores y familia de estudiantes. Tremenda radiografía que nos comunica muchísimo en cómo hoy en día se encuentran nuestras escuelas. La pregunta es, ¿cuál es entonces la respuesta que tenemos como cristianos, sobre todo en el caso de Dania? ¿Cuál es la respuesta que ella como maestra cristiana tiene para este tipo de situación? ¿Cómo en medio de tanta violencia, de tanto conflicto, de tantas dificultades, un maestro cristiano puede ser sal y puede ser luz en medio de esas tinieblas que están arropando nuestras escuelas? Hay una cosa importante y es la siguiente. Durante muchísimos años, nosotros hemos vivido un evangelio cortado. Le digo así porque hay un libro que salió justamente con ese nombre en estos días. Se llama Un Evangelio Cortado. ¿Y en qué consiste esto de un evangelio cortado? Bueno, sencillamente la autora dice lo siguiente, y lo quiero compartir con ustedes en este momento. Muchas veces se nos ha enseñado a nosotros los cristianos que una cosa es lo mundano y que otra cosa es lo sagrado. Se nos ha enseñado muchísimas veces que una cosa es lo santo y lo cristiano y que otro es lo secular. Se nos ha enseñado que el llamado es, pues cuando Dios nos llama al ministerio, única y exclusivamente es que nos está llamando a ser evangelista, que nos está llamando a ser pastor, que nos está llamando a ser misionero, y hacemos una separación en lo que consideramos que es el ministerio y nuestro oficio. Una separación en lo que es el ministerio y las diferentes profesiones. Dentro de nuestras iglesias, dice esta autora, lo que está adentro de la iglesia lo consideramos que es sagrado, y lo que está fuera de la iglesia sencillamente es secular. Decimos que el domingo es sagrado, mientras que el otro resto de la semana, cuando tenemos que ir a la clínica como enfermera, como médico, a la escuela como docente, como director, a la empresa como contador, entendemos que eso es secular y hacemos una separación de nuestras vidas. Sin embargo, a Dios le interesa tanto lo que ocurre en la iglesia, lo que ocurre con el evangelista, lo que ocurre con el pastor, como lo que ocurre con el maestro, lo que ocurre con el barrendero, lo que ocurre con la psicóloga. Dios no hace esa separación. Y la intención de todo este preámbulo es que nosotros podamos escuchar ahora la forma como Dios está utilizando a Dania en medio de una escuela pública, porque el llamado es que nosotros los creyentes podamos acompañar y pastorear a la escuela, pero también los maestros cristianos que están ahí, los directores cristianos que están ahí, los psicólogos y los orientadores cristianos que están ahí, los consejeros que están ahí, pueden ser luz y sal aún en medio de las escuelas. Y ahora vamos a escuchar que nos cuente Daniel con sus propias palabras cómo fue ese recibimiento, cómo después de haber trabajado durante 8 años en un colegio privado, cuando se encuentra con la bendición, ¿verdad?, de entrar al sistema público, pasa su concurso y llega a esa escuela pública. ¿Qué pasó con ella en aquel lugar? Gracias por su paciencia. Dejamos de compartir y escuchamos ahora el testimonio de nuestra querida Daniel. ¿Sí, Daniel? Sí, yo sí. Realmente cuando escucho las estadísticas que nos comparte, es un poquito lamentable ver
tantas situaciones precarias y abrumadoras y a veces hasta difíciles, dolorosas, de nosotros ver que ocurren en nuestras escuelas. Y esa es nuestra realidad. Vivimos realidades muy difíciles. Yo sí, lo primero que quiero decirte es que como personas que servimos al Señor, que somos cristianos, cuando cuando tengo el privilegio o la oportunidad de pasar a trabajar en el sector público, en la escuela pública, fue un año muy difícil para mí, fue un inicio porque fue prácticamente culminando un año escolar en donde estaba, en el colegio, y estaba embarazada también. Tuve que entrar de una vez y a los 2 meses, menos de 2 meses, salir de licencia. Realmente con muchas condiciones en nuestras aulas, actos muy violentos, como dices, pero algo muy difícil para mí porque venía de una institución relativamente un poquito más organizada, donde se veían menos incidentes de la índole en el plantel que estoy, porque por varias razones, por el contexto donde realmente estoy, que es un barrio, las personas con muchas precariedades fisiológicas, emocionales y también espirituales. Entonces, lo que le digo al Señor, fue un año muy difícil, fue un tiempo muy difícil para mí y retador. Pero recuerdo que le dije al Señor que yo quería ser luz donde quiera que Él me pusiera. Y le Amén. dije al Señor también, Padre, yo sé que no será fácil, sé que es algo muy difícil por lo sensible también que quizás estaba en la etapa del embarazo, pero le dije que solamente yo quería hacer que Él me pusiera donde hubiera necesidad. Esas fueron mis palabras, las recuerdo hoy, que me pusiera donde hubiera una necesidad, donde hubieran personas, niños que me necesitaran. No sé cuán difícil sería, pero eso le pedí. Inicié mi año lectivo que estoy actualmente, que pasó, perdón, el año 2022-2023, el año escolar. Me dan un grado pequeño, niños de segundo, niños de 6, 7, y los que están en sobredad, 9 y 10 años. Entonces, un grupo difícil en sentido de que viene tras la pandemia, con muchas Sí, lagunas, con sí, muchas carencias intelectualmente, pero también carencias emocionales, porque son familias disfuncionales, muchos ni siquiera viven con sus padres, otros son huérfanos y huérfanas, Jocelyn, sus padres fallecieron, situaciones muy muy difíciles. adversas, otros que viven con sus abuelos, otros que aunque tienen sus padres vivos, son padres ausentes, padres Ajá. que quizás no están Carecen de afecto, exacto, de atención. con crianzas muy diferentes, cada uno con condiciones y necesidades que están ahí y que debemos trabajar y que no se pueden obviar, Jocelyn, porque a veces para poder trabajar lo que es la mente, tenemos que trabajar primero el corazón, Sobre lo que todo. son las emociones y la vida espiritual de esos niños, Yo porque diría más que a veces, lo ideal es que siempre sea siempre, así es, que ujú, sea una educación integral, integral. así Ujú. mismo. Entonces, Dios me da el privilegio de fungir en este grado y bueno, la maestra que le correspondía, ella estuvo pasando por un proceso difícil de salud y estuvo de licencia, entonces me tocó este grado. Las personas me decían, wow, me hacían como, me daban como referente, como una Sí, noción de cómo era el grado. Y me decían, sí. es un grupo difícil, y yo con la cabeza, tú sabes, Te decía, dieron ay todas Dios mío, te pusieron al día. al día me pusieron, y yo decía, Dios mío, Padre, ¿Dónde ¿y me cómo metí? traerá? No era para Exacto. tanto. Sí, y también que nosotros teníamos la limitante de las necesidades de planteles y tenía una aula sobrepoblada.
yo estoy fungiendo en 2 tandas. En la mañana tengo la cantidad de 35 niños, en ese momento eran 37, desertaron 2, se trasladaron, y en la tarde tenía 38, también 2 también se trasladaron a otros centros. Entonces, una aula sobrepoblada con niños con tantas carencias, que no están adaptados De realmente. diferentes edades. Exacto, gustos, de todo. Sí. Pero realmente quiero contarte yo sí, una de las cosas que me marcó, y que yo digo que fue una respuesta del Señor Sí, porque tú para habías... ver sí, lo de lo que yo había orado. Entonces, recuerdo también que me hablaban de una niña en particular, la cual me decían, esa niña es tremenda, esto. Y yo decía, ay, Dios mío, Padre, ¿cómo yo le voy a entrar a esa niña? Esa era la que más yo tenía como en mente, porque me hablaron tanto de ella. Yo Sí, de decía, ella fue que ayúdame, Dios. recibiste más advertencia. Sí. Bueno, pues a propósito de que tú estás hablando de las estadísticas, de los actos violentos en las escuelas entre maestros y alumnos y entre los mismos estudiantes. Recuerdo que el primer día que llegó todo el grupo, eh, yo dije, bueno, vamos arriba, les presento el plan de trabajo, les doy su recibimiento con mucha alegría de mi parte, Con mucha euforia, alegría y gozo. mucha alegría y gozo. En fin, cuando empezamos a establecer los acuerdos y compromisos, que lo que llamamos también normas del salón de clases y reglas, bueno, pues la niña que te mencioné, ella dijo, voy a probar ahora de qué está hecha. Sí, Yo me imaginé, hasta dónde le ¿hasta da dónde uno el puedes gozo? llegar? Ese día yo dije, Dios mío, esa niña, yo les había dicho que no podían comer en el salón de clases, que esa era una de las reglas después del recreo. Yo les regalaba 5 minutitos para que terminen de comerse lo que traían del, del recreo. Entonces ella en medio de la clase sacó una comida y yo le dije que la guardara, se resistió, solamente quería estar parada en medio de la clase porque no estaba adaptada realmente y hacía lo que ella quería. Sí, viene también de una familia que la, con muchas condiciones y necesidades. Sí. Entonces, recuerdo que en ese momento yo le digo, por favor, tienes que guardar la comida. Pues la niña se llenó de enojo, De yo ira. de ira, y yo le tomé, recuerdo que era como un dulcito que ella estaba comiendo, y le dije, préstame el dulcito. Entonces ella se enfureció y me arrebató el dulce y me pegó, pero fuerte, que me pegó en la Ay, cara. ay, Y padre, yo en qué ese momento como que necesidad. me dije, No, Dios la mío, sorpresa fue terrible. yo no me esperaba esto. Y empezó a patalear y a hablarme, Un hacerme ataque de cosas ira. feas, palabras. Y yo dije, ay, Dios mío, Padre Celestial, ¿qué es esto? Pues ¿Dónde? hasta el punto, La oración no era para tanto. ¿No yo pensaste? dije, Señor, pero tú me estás probando, tú estás probando mi paciencia o qué. Yo me quedé así como que, Sí, y pasmada. la tomé por el brazo, pero para que ella no me siguiera como volando Para encima. contenerla, para Los contenerla. niños se alborotaron, estaban alborotados, llamaron al el puertero vino y la sacó, la llevaron al A la área dirección. al departamento de psicología y orientación, allá nos llevaron a las 2, llamaron a su papá estaba molesto, furioso, hasta me pidió que le pegara a la niña con una correa, porque eso era una falta de Claro, porque esa era su respeto, manera de resolver violencia sí, con de resolver la situación. Y yo así, tremendo, yo estaba, terrible. mira, yo sí, yo no te puedo negar, yo estaba nerviosa. Claro. Así como yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Porque al ella golpearme, los otros niños se quedaron como, así como, ¿qué tú vas Sí, a hacer? claro. Esperando que yo también reaccionara y que le golpeara. El Sí. papá también me decía, venga, profe, porque ella tiene que respetar. Entonces, fue algo realmente muy, muy, muy embarazoso para mí, vergonzoso. Y yo hasta le dije a la directora que mi dignidad no llegaba hasta este punto,
que yo no podía permitir que un niño me pasara por encima, así de esa forma me golpeara. Al final hablamos con la niña, Jocelyn. La niña, yo fui haciéndome su amiga, fui dándole como Porque sus tutorías. definitivamente no reaccionaste como No, esperaba el papá, ni como esperarían los niños. así Todo mismo, lo contrario. todo lo contrario. Ese mismo día, Hiciste lo que bíblicamente el propio Jesús estableció. Acumulaste exactamente, ascua sobre la cabeza de la niña. En lugar de así es, maldecir, le diste bendición y así pudiste es, identificar cuál era su carencia y suplir así, esas así carencias. es. Wow. Luego yo sí, ese mismo día el Señor me pone, fue un día difícil porque otro niño también se rebeló minutos más Claro, tarde al ver como, sí, bueno, sí, ella le sí. dio y no hizo nada, entonces quiso salir del salón de clases, abrió la puerta, También midiendo fuerza. pidiendo fuerzas y fue algo devastador. Hubo un momento que me senté en el escritorio y dije, Señor, pensé, no lo dije, sino que pensé, Señor, no puedo, le dije. En ese mismo momento también el Señor, como Te siempre, manda respondió. un refrigerio en medio de la tormenta, vamos a decir, y usó a otra niña con un pequeño sticker y fue y me lo puso en la mano. Yo tenía las manos en ese momento en el escritorio así, dije, Señor, dame, como, Orando. no puedo, dame fuerza, como, ¿qué hago? No puedo, le dije. Y la niña me puso un sticker en la mano derecha que decía, tú puedes. Respuesta a tu oración. Cuando yo vi eso, yo dije, es Amén. Dios. Llegué Amén. a mi casa ese día y fue a llorar que A llegué, desahogarte. abrumada. Y mi suegra y yo vivimos cerca y comí ahí. Cuando mi suegra me vio, me dice, mija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo le dije, no puedo, es difícil. Y le conté lo que pasó y ella me dice, no, tranquila, que Dios te va a dar fuerza. Dios la usó, ella no es cristiana, pero Dios la usó y le dijo, tú Ok. estás ahí para hacer luz, mija, tú estás ahí para Ok. ayudar a la niña, porque ella conoce. Me entero Ok. después de que la niña es mi vecina. Y tú La le niña es mi habías dicho a vecina. Dios que tú querías que te pusiera donde había necesidad. Necesidad. Entonces, cuando ella me dice eso, que la niña me necesita y que ¿Entendiste? Dios va a hacer algo ahí, yo entendí, no, Dios tiene un plan. No fue fácil, Jocelyn, no fue un año fácil con niños con tantas condiciones, necesidades, muy difícil, un año retador para mí, pero te cuento que la niña hoy en día es mi amiga, ¿Cómo lo es lograste? ¿Cómo tú pudiste acompañar a esa niña para que en la vida de esa niña se operara un cambio tan radical? Yo lo primero que hice fue acercarme a ella después que pasó lo que pasó. Le dije que el papá fue al día siguiente con ella y la hizo pedirme perdón. Yo le dije a él que no la forzara a lo que ella no quisiera, pero ella me pidió perdón, me abrazó y yo le dije que la perdonaba. Inclusive ese mismo día, ella fue al patio y de su dinero me compró una menta. Ay, Yo entendí que ella quería hacer las paces conmigo y de que realmente estaba arrepentida. Y fui trabajando con ella desde el perdón, desde el amor, y identificando las necesidades que la niña tenía. La niña, fui dándole el afecto, el cariño, claro está, con firmeza y determinación, pero no quitando darle eso que necesitaba, esa atención, esa ayuda. Me hice su amiga. Ese día hasta la llevé, pedí permiso en la escuela y la llevé a su casa, porque era mi vecina. La llevé a su casa, la acompañé. Luego ya un día vino a mi casa, conoció a mis niñas. Vino una tarde con el permiso de sus padres, jugó aquí con mis niñas, la traté como que nada había pasado entre nosotras, que no había perdonaste. resentimiento, la perdoné, su seguimiento en la escuela, estábamos siempre atentos y eso era, esa niña, el día que vino a mi casa, llegó a la escuela y le decía a los niños, yo fui a la casa de mi profe y mi profe me trató bien, me Te trató convertiste como, en un orgullo. sí, para ella, y ella se lo decía a los otros niños, y los niños le decían, ni es verdad. Entonces, que ella como que decir, como que a pesar de lo que hice,
me trató bien, a pesar de lo que hice, me recibió en su casa. Y nada, le acompañé, hablaba con siempre cualquier situación, llamaba a su papá, siempre, sí, eso era intensa, llamando a los padres, pero era con un objetivo, era para que ellos estén al tanto, estuvieran al pendiente, le dieran seguimiento. Y esa niña se convirtió para mí en una gran bendición. Y yo sé que también para ella. Ella inclusive, cuando yo faltaba a la escuela, ella venía a ver, a investigar con mi suegra qué me pasaba, ¿Qué te porque yo no pasó? iba a la escuela. Si se enteraba que yo estaba enferma, sabía venir hasta 3 y 4 veces a investigar a cómo yo estaba de salud. Y yo decía, wow, viendo en la niña que tiene una niña con gran potencial, con grandes valores, una niña con cosas muy buenas, pero que se debía seguir trabajando. La niña, bueno, ya dice, ella le dice a los otros niños que yo soy su amiga, que, que somos las mejores amigas. Y hasta su fecha de cumpleaños la tenía pendiente, cualquier cosa, si veo cualquier detallito para ella también, que ella sienta que es especial, no Que es solamente con ella, valorada, que es y amada, valorada, que es exactamente. querida. Yo hago mucho hincapié en el tema de la mentoría, mucho, Así es. mucho hincapié. Y, por ejemplo, me ha tocado trabajar con muchos maestros, tanto de colegio como de escuela, a nivel de distrital también, y en espacios nacionales. De hecho, voy ahora en agosto a un espacio nacional. Y yo insisto tanto con los maestros porque se necesitan mentores, se Ujú. necesitan mentores. Justamente el año de la pandemia de Chile me invitaron a un panel con ese tema. Se necesitan mentores, hay vacantes, porque yo estoy plenamente convencida que muchos de esos niños, de nuestros niños que están en nuestras escuelas, tal como tú has manifestado, que viene de hogares rotos, de situaciones terribles, con carencia no solamente física, no solamente económica, sino también afectiva, si encuentran una sola persona, y ojalá que Así sea un es. maestro, si encuentran un solo mentor que lo hace sentir como tú has hecho sentir a esa niña, que lo hace sentir visto, que lo hacen sentir valorado, amado, que quieren potencializar todo lo que Dios le ha dado. Ese solo maestro tiene la capacidad de transformar la vida de este niño y de esta niña de manera radical. Por eso es mi insistencia con los maestros de que justamente vayan esa segunda milla, tal como fue tu caso, y por eso quisimos traer tu testimonio de que hay muchísimos de nuestros niños y niñas que solamente en las escuelas es donde tienen este espacio para sentirse valorados, reconocidos, para entender que pueden desarrollar el don y todo el potencial que Dios le ha dado. Muchísimas gracias, Dania. Yo espero que tu ejemplo sea inspirador Amén. para muchísimos maestros Para y la para gloria de Dios. muchísimas personas que forman parte de la comunidad educativa. No solamente el maestro, ahí está el orientador, el psicólogo, el portero, la portera, que puede fijarse qué niño lo está maltratando, a quién le están haciendo bullying, acompañar a nuestros Sí, niños y niños, que todos nosotros, nuestra sociedad en sentido general, entienda que la protección y el cuidado y la protección de un niño es responsabilidad no solamente de CONANI, no solamente del Estado, sino de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Ojalá así que es. sí, que tu testimonio pueda servir de inspiración. Y como maestra ya llegando al ocaso de esta entrevista, ¿cuál es el legado? Tú eres bastante jovencita. Sin embargo, todos queremos dejar un legado. Y si lo sabemos desde el principio de nuestras Así vidas es. y nuestra juventud, mucho mejor, porque vamos a tener la oportunidad de ir construyendo este legado. Cuando te toque tal de pensionarte, digámoslo así, no vamos a pensar en la muerte todavía. Cuando te toque pensionarte ya y no esté dentro de las aulas, en la educación formal, ¿cuál es el legado
que tú quisieras dejarle a tus alumnos? ¿Cómo tú quieres ser recordada como maestra? Bueno, yo sí realmente, mi mayor deseo es servir de inspiración, de amor, entrega y de que Dios es real, porque nosotros somos los que representamos a Dios aquí en la tierra. Quizás una persona no va a poder leer la Biblia, no va a tener la oportunidad de escuchar de la Biblia, pero sí nos va a leer a nosotros. Y ese es mi Amén. deseo como maestra, de que nosotros, los cristianos, podamos ser entes de amor, de que vean, realmente puedan decir, el amor existe, el amor es real, Dios habita en esa persona y cumplir el propósito de Dios en cada una de esas vidas que el Señor ponga en nuestras manos, porque realmente cada niño, cada estudiante que pasa por nuestras manos como maestro, como docente, es por un propósito, es con un objetivo y nosotros tenemos que tenerlo claro, que sea de marcarlo positivamente, no tan solo de sembrar en ellos un conocimiento que es importante. Lo más esencial es sembrar en ellos esa semilla de amor, de que Dios es amor y que nosotros somos ese reflejo. Dios te bendiga mucho y gracias. Muchísimas gracias, mi querida Dania. Yo creo que no ha habido desperdicio y de verdad que sabemos que Dios va a utilizar esta entrevista para impactar muchas Amén. vidas, porque necesitamos amor donde quiera que estemos. Y nuestros niños y niñas, sobre todas las cosas, necesitan mucho amor. Y si Dios le ha dado el privilegio de ser maestro, como dice Daniel, es con un propósito para cada uno de esos alumnos Así que es. pasen por la mano de usted, que lo recuerden con muchísimo amor y que su ejemplo, tal y como el ejemplo de la madrastra de Daniel le inspiró a ser maestra, también muchísimos de nuestros niños y niñas, justamente por tu ejemplo, por la manera en que tú lo haces sentir y la manera en que lo trata, ellos también querrán ser maestros. Muchísimas gracias por tu atención y vamos a permitir que nuestra querida Dania Valdés, desde los Alcarrizos de la Iglesia de la Profecía de allá, se esté despidiendo de nosotros en esta oportunidad. Dania. Gracias a toda la audiencia y a las personas que van a poder escuchar este testimonio. Agradezco la oportunidad, el privilegio y esperamos en Dios que estas palabras, este pequeño testimonio sirva de ejemplo para ustedes y de inspiración. Agradezco inmensamente también a Jocelyn Rivera por la oportunidad de entrevistarme. Para mí es un privilegio y un honor. Me siento, mire, complacida. Y nada, me despido recordándole que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, el cual debe cumplir donde quiera que estemos, donde quiera que lleguemos. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Gracias. Líderes que inspiran, justamente de eso se trata, que podamos recoger tanto testimonio que Dios permite que escuchemos a lo largo de los diferentes talleres, de diferentes espacios, ¿verdad? Y traerlo por este medio para que todo el mundo sea bendecido y edificado con lo que Dios está haciendo, con los diferentes líderes en diferentes escenarios, en diferentes niveles, pero todos tenemos influencia. Y ojalá, como decía Daniel, que sean una influencia que marque de manera positiva a las personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por su atención y como siempre, si todavía no te has registrado en este canal, Liderazgo.clave, te invitamos que tú lo estés haciendo y si has sido edificado con este espacio, por favor, compártelo con tus diferentes contactos y con esas maestras que tal vez tú dices, bueno, esa se enganchó porque educación está pagando bien, esa se enganchó por la vacación, esa se enganchó por el seguro médico y esa no tiene los muchachos. Envíale este testimonio, que sepan que cada uno de nosotros, señores, tendremos que darle cuentas a Dios de todas las cosas que hacemos y que el principal motor que tiene que mover nuestro accionar tiene que ser el amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. De este liderazgo
punto clave. Bendiciones. Muchísimas gracias, mi querida Dania, y gracias por abrir tu corazón, un corazón que definitivamente ha sido en él derramado el amor de Dios, como dicen las escrituras. Dios te bendiga y que te llene siempre de su paz y que donde quiera que esté, continúe siendo instrumento de bendición para la vida de los demás y en especial de los niños y niñas que van a estar pasando por tus aulas. Dios te bendiga. Gracias, mi querida Dania. Amén. Bendiciones. Bye. Gracias.